Dicen que el dinero todo lo puede, pero ¿y si te dijera que hay cosas que ni el más rico del mundo puede comprar? ¿Y si el verdadero amor, el respeto y la fe vinieran de un caballo? Prepárate para ver cómo un hombre que lo tenía todo perdió lo más valioso sin darse cuenta, y cómo Dios usó lo más inesperado para abrirle los ojos y el corazón. Esta historia no es lo que crees, es más fuerte, más real, y podría ser la tuya. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un martes cualquiera, de esos que el calor aprieta desde temprano y la sombra de los árboles parece derretirse sobre la banqueta. En la calle Nardo, una de las más tranquilas del pueblo de San Vicente, se escuchaba solo el canto de los pájaros y el arrullo del viento entre las ramas. Pero ese día algo rompía con la calma. Doña Carmen, una viejecita de unos 75 años, de piel morena curtida por el sol, cabello blanco recogido en un chongo apretado, vestida con una falda floreada y una blusa que ya había visto muchos años, barría el frente de su casa con una escoba vieja. Cada tanto se detenía a tomar aire, apoyando la mano en la cintura. Su mirada estaba triste, pero resignada, como si el peso que llevaba no fuera solo por los años, sino por algo que dolía más. Del otro lado de la banqueta, estacionado frente a su casa, un lujoso carro negro brillaba bajo el sol, y junto a él, con lentes oscuros, un reloj reluciente y el ceño fruncido, estaba Julián Navarro, su hijo. «¿Otra vez barriendo, mamá?», gritó con tono seco y arrogante. «¿No te da vergüenza que te vean así? Pareces una limosnera». Varios vecinos se asomaron entre las cortinas, otros fingieron regar sus plantas, pero todos estaban escuchando. No era la primera vez. Julián, el gran empresario, el hombre de los trajes caros y discursos en la televisión local, humillaba a su madre cada vez que venía de la ciudad. Y ella solo bajaba la mirada y seguía barriendo, como si eso la protegiera de las palabras que dolían más que cualquier golpe. «Mira cómo está tu casa, toda descuidada, con esa fachada vieja. Tú deberías estar viviendo en un asilo decente, no en esta posilga». «Hijo», respondió Carmen con voz baja, temblorosa, «esta casa fue donde tú naciste, donde tu papá...». «No me hables de él», interrumpió Julián con rabia. «Él fue un inútil, y tú sigues igual que siempre. A veces me pregunto por qué no te interné hace tiempo». Las palabras se clavaron como cuchillos. Doña Carmen apretó la escoba, pero no dijo nada más. Solo tragó saliva y contuvo las lágrimas, como lo había hecho 1000 veces antes. Y fue entonces que algo inusual sucedió. Desde el fondo de la calle se escuchó el tac-tac rítmico de unos cascos, lentos, firmes. Todos los que estaban mirando se giraron. Lo que vieron los dejó sin habla. Un caballo castaño, alto, musculoso, de crin larga y ojos tan profundos como si llevaran siglos de sabiduría, venía caminando solo por la calle. No traía jinete, no tenía silla, nada. Solo él, su paso firme y una mirada que no parecía de este mundo. Se detuvo justo frente a la casa de Carmen y, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, giró la cabeza y miró directo a Julián. El empresario dio un paso atrás, confundido. «¿Qué demonios?», murmuró, quitándose los lentes para mirar bien. El caballo no hizo ruido, solo se quedó ahí, entre él y su madre, como si estuviera protegiéndola. Carmen lo miró sin entender. Dio un paso al frente, con miedo, pero también con una extraña confianza que no sabía de dónde venía. Extendió la mano. El caballo la olfateó suavemente y bajó la cabeza, como saludándola con respeto. Un murmullo recorrió la calle. La gente empezó a salir de sus casas, algunos con celulares en la mano, otros simplemente con la boca abierta. «Ese animal», dijo una vecina en voz baja. «¿De dónde salió?». Pero nadie tenía respuesta. Lo único claro era que, en medio de una escena de humillación, ese caballo había llegado como si supiera a quién debía cuidar. Y sin decir nada, ya estaba cambiando todo. ¿Quién era?
¿De dónde venía? ¿Por qué se había detenido justo ahí? Las respuestas apenas comenzaban. El sol ya bajaba un poco y proyectaba sombras largas sobre la calle Nardo, cuando el caballo castaño dio un par de pasos más hacia el centro de la escena. Sus cascos golpeaban la banqueta con un ritmo suave pero firme, como si marcara el compás de algo mucho más profundo. No era un caballo común. Su pelaje brillaba bajo la luz como si lo hubieran bañado en miel, y sus ojos parecían hablar. Julián dio un paso atrás, incómodo, como si la presencia del animal lo expusiera frente a todos. Se limpió la frente con fastidio, aunque ni una gota de sudor caía. ¿Quién dejó este animal suelto?, soltó mirando a los vecinos. «Esto es un peligro». Nadie respondió, nadie se movió, porque en el fondo todos sentían lo mismo. Ese caballo no estaba ahí por casualidad. Doña Carmen, con sus manos temblorosas, extendió los dedos y volvió a tocar su crin. Fue un roce leve, como si acariciara un recuerdo. El caballo inclinó la cabeza hacia ella con una ternura que estremecía. En ese momento, su expresión cambió. Sus ojos, que normalmente estaban cargados de tristeza, se llenaron de algo que hacía mucho no se veía: paz. «¿De dónde saliste tú, mi niño?», susurró Carmen al caballo, apenas audible, y el animal la miró, con esa calma que solo tienen los que conocen el alma humana. «¡Ya basta!», gritó Julián dando una palmada fuerte. «Esto es absurdo, es un maldito animal callejero». Apenas dijo eso, el caballo giró hacia él. No se movió, no bufó, no relinchó, solo lo miró, y no era una mirada de enojo. Era algo mucho peor para alguien como Julián, una mirada de decepción. Y por un segundo, el hombre poderoso, el empresario que controlaba medio estado con sus negocios, sintió algo que no conocía desde niño: vergüenza. El silencio que cayó sobre la calle fue tan espeso que podías escuchar las hojas secas caer de los árboles. «Ese caballo», murmuró alguien del otro lado de la calle, «no tiene miedo». Una niña de unos 8 años, que estaba sentada en el escalón de su casa con una muñeca en las manos, se levantó despacito y cruzó la calle hasta donde estaba doña Carmen. Le tomó la mano con dulzura y le dijo: «Tía Carmen, él vino por ti». Doña Carmen no respondió, solo apretó los labios y se le escapó una lágrima, no de dolor, sino de algo más profundo. Algo que se parecía mucho a la esperanza. «Vámonos ya», dijo Julián con tono molesto abriendo la puerta del carro. «No pienso seguir perdiendo mi tiempo con esta locura». Pero cuando se acercó al auto, el caballo avanzó un paso y le bloqueó el camino. «¿Qué le pasa a esta bestia?», gruñó. «Muévete». Y en lugar de retroceder, el animal se mantuvo firme, como si supiera exactamente qué estaba haciendo, como si entendiera que aún había una cuenta pendiente. Los vecinos ya no disimulaban. Algunos grababan con sus celulares, otros simplemente cruzaban los brazos sin decir palabra, pero todos sabían que algo sagrado estaba sucediendo. No era común, no era normal. Era como si Dios mismo hubiera enviado ese caballo para recordarle al pueblo que el alma no se compra con dinero. Doña Carmen, en silencio, acariciaba al caballo, y éste no se movía de su lado, como si fuera su sombra, su protector, su milagro. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. Ese caballo no vino solo, vino por algo, o por alguien, y eso apenas estaba comenzando. El sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados de San Vicente, tiñendo el cielo de un naranja profundo que pintaba todo de nostalgia. En la banqueta, Julián Navarro se mantenía de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, tratando de imponer respeto, pero ya no era el centro de atención, no ahora. Ahora todos miraban al caballo y a la viejita que tanto había despreciado. El mismo Julián, que en los periódicos aparecía como empresario visionario, con trajes finos y discursos motivacionales sobre el éxito, ahí parecía más pequeño que nunca. Medía casi 1,80 m, piel clara,
cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, aunque en ese momento ya se le desacomodaban algunos mechones por el calor y la tensión. Su rostro, que solía estar firme y frío, comenzaba a mostrar grietas, no físicas, sino internas. «No entiendo qué están mirando», murmuró entre dientes. «Esto no tiene sentido», pero la verdad es que por dentro algo se movía. Un temblor chiquito, una incomodidad que no sentía desde niño, porque ver a su madre ahí, tan frágil, tan acompañada por ese animal extraño, le despertaba recuerdos que llevaba años sepultando, y fue entonces que regresó la voz de su padre a su cabeza. «Los hombres no lloran, Julián. Los hombres mandan, y el que se apega a las emociones, pierde». Esa frase se la repetía su papá cada vez que lo veía abrazando a su madre, cada vez que jugaba con aquel caballito de madera que ella le había hecho con sus propias manos. Julián había crecido así, rígido, exigido, obligado a convertirse en alguien que ya no sabía amar. «¿Y qué con eso?», se dijo a sí mismo, intentando recomponerse, pero sus manos temblaban, y ese temblor se notaba, aunque él tratara de esconderlo en los bolsillos. A lo lejos, los vecinos murmuraban cosas, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos compartían el mismo pensamiento. ¿Cómo alguien tan exitoso puede ser tan seco con su propia madre? El caballo giró lentamente la cabeza hacia Julián. Lo volvió a mirar, pero esta vez con una calma tan profunda que parecía invitarlo a rendirse. No como derrota, sino como liberación. «¿Qué es lo que quieres?», le dijo Julián al animal, casi en un susurro que solo él escuchó. Y en ese instante, la puerta de los recuerdos se abrió de golpe. Una imagen clara le cruzó por la mente. Él, con apenas 7 años, corriendo descalzo por el patio de la vieja casa, mientras su mamá le echaba agua con una cubeta y reía con esa risa que ya no recordaba. El sonido de los cascos de un caballito marrón que su padre le había regalado antes de morir. Y esa misma madre, la misma que ahora barría sola la calle, lo abrazaba con fuerza cada vez que él lloraba por miedo a la oscuridad. ¿En qué momento todo eso se convirtió en vergüenza? «Julián», dijo una vecina mayor, la señora Dominga, saliendo de su casa con paso lento, «tu madre te crió con amor, y tú te encargaste de enterrarlo debajo de tus trajes caros». Julián la miró, pero no dijo nada. No podía. El nudo en la garganta le apretaba tanto que apenas podía respirar. Y fue el caballo quien de nuevo se movió. Caminó hacia él con calma y estiró su cuello hasta tocar suavemente el hombro del hombre. Fue apenas un roce, un gesto silencioso, pero tenía más peso que 1000 palabras. Los ojos de Julián se llenaron de agua, pero no lloró. No todavía. Se quedó quieto, sintiendo esa caricia inesperada, como si Dios de alguna forma le estuviera diciendo, «Aún estás a tiempo». Y por primera vez en años, Julián no supo qué hacer, porque el éxito, el dinero, el poder, no servían de nada frente al amor que había traicionado. La tarde ya comenzaba a teñirse de sombras largas, esas que estiran los recuerdos hasta hacerlos doler. La calle Nardo estaba en completo silencio. Nadie se atrevía a interrumpir lo que estaba ocurriendo. Ni los perros ladraban, ni los niños jugaban. Era como si todo el pueblo contuviera el aliento, y en medio de esa quietud, la mirada del caballo se volvió a clavar en Julián. No fue una mirada cualquiera, no era de furia, no era de miedo, era algo que Julián no supo explicar, pero le caló hondo, como si alguien lo estuviera viendo, no por fuera, sino por dentro. El caballo permanecía firme, su pecho ancho subía y bajaba con calma. Su crin se movía apenas con la brisa, y sus ojos, esos ojos grandes, oscuros, brillantes, lo observaban con una sabiduría que no podía ser de este mundo. Julián intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. Bajó los ojos. Doña Carmen, aún con la escoba en la mano, se acercó lentamente, con pasos cortos y arrastrando un poco los pies. Le dolía la rodilla desde hacía años, pero ese día algo la hacía fuerte. «Hijo», le dijo con voz apenas audible,
Ese caballo no vino por mí, vino por ti. Julián la miró confundido. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste, dijo ella con una firmeza dulce. Tú ya no eres el niño que me abrazaba en las noches. Te convertiste en alguien que no reconoce el amor. Y Dios te está mandando una señal. Julián negó con la cabeza, tragando saliva. Mamá, no empieces con esas cosas. Pero Carmen no se movió, y el caballo tampoco. ¿Recuerdas a Estrella?, le preguntó, con una nostalgia que se quebraba entre las palabras. Aquel caballo que tu papá te regaló cuando cumpliste 5 años. ¿Te acuerdas cómo la cuidabas? Julián la miró con los ojos entrecerrados, como si le costara revivir aquello. Tú la amabas, hijo. Era tu amiga, tu compañera. La abrazabas, le hablabas. Hasta dormías con su fotografía bajo la almohada. Y cuando murió, tú también cambiaste. Carmen respiró profundo. Su voz se quebró un poco al continuar. Ese fue el día que dejaste de abrazarme. Julián sintió una punzada en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado el aire con los dedos. Apretó los puños y desvió la mirada, tratando de sostenerse de algo, pero no había nada. Solo él, su madre y ese caballo que parecía una sombra del pasado. El animal dio un paso más, lentamente. Se detuvo frente a Julián y, con delicadeza, le rozó el rostro con el hocico. El toque fue tan sutil, tan lleno de verdad, que hizo lo que nadie más había logrado en años. Rompió la coraza, y Julián, por fin, lloró. No era un llanto escandaloso, no eran gritos ni lamentos, eran lágrimas calladas, dolor antiguo, orgullo que se deshacía como pan viejo, lágrimas que no venían de los ojos, sino del alma. Los vecinos, al ver la escena, bajaron la mirada. Era demasiado íntimo, demasiado real, como si presenciar ese momento fuera un acto sagrado. Doña Carmen dejó caer la escoba. Se acercó y puso su mano arrugada sobre el pecho de su hijo. Sintió cómo latía, rápido, agitado, como si todo lo que él había guardado por años estuviera empujando por salir. A veces, Julián, Dios no habla con palabras, habla con silencios, con memorias, con caballos. Y Julián, con la voz entrecortada, solo pudo decir: «Perdón, mamá». El caballo relinchó suave, como si aprobara el momento. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Julián abrazó a su madre, como cuando era niño, como cuando aún recordaba lo que era amar sin miedo. Esa noche la luna apareció temprano, redonda y luminosa, como si también quisiera ver lo que estaba ocurriendo en la calle Nardo. La brisa era fresca, con olor a tierra húmeda, y la luz tenue de los postes alumbraba con un parpadeo intermitente el rostro de Julián, aún húmedo por las lágrimas. Doña Carmen se sentó en la banqueta, cansada pero tranquila. El caballo permanecía a su lado como si fuera parte de la familia. Julián, sin decir mucho, se sentó a su lado. Sus zapatos brillantes contrastaban con la tierra del suelo, pero ya no parecía importarle. Por unos minutos, ninguno dijo nada, hasta que, desde la acera de enfrente, una voz quebrada rompió el silencio. «Yo me acuerdo», dijo doña Licha, una vecina mayor que usaba bastón y tenía la voz como susurro de viento. «Me acuerdo cuando Julián corría por todo el patio con su caballito de palo. Y tú, Carmen, le hacías coronas de flores para sus carreras en el jardín». Julián levantó la vista, sorprendido. La imagen lo golpeó de frente. Sí, eso era verdad. Tenía 5 años. Su madre le había hecho una corona de girasoles y él se creía un campeón de carreras. Corría, reía, se caía, y ella lo aplaudía como si fuera el héroe de todo San Vicente. Y me acuerdo, continuó doña Licha, cuando su papá trajo aquella potranca. ¿Cómo se llamaba? Estrella, susurró Julián, sin mirar a nadie. El nombre se le quedó atorado en la garganta. Estrella. Una yegua joven, con manchitas blancas en la frente y el andar más suave que él había sentido en su vida. Fue su primer amor, su primer vínculo real.
La cuidaba cada tarde después de la escuela, le hablaba como si fuera humana, le confiaba secretos, sueños, miedos. Incluso le prometió que nunca la dejaría sola. Tú eras otro, Julián, dijo doña Licha con tristeza, hasta que tu papá murió y Estrella también. La yegua había enfermado un mes después del funeral de su padre y Julián, con apenas 10 años, perdió 2 amores al mismo tiempo. Y desde entonces fue como si algo dentro de él se hubiera cerrado con llave. Dejó de correr, dejó de reír, dejó de abrazar. Yo no quise olvidarla, dijo de pronto sin mirar a nadie, pero dolía tanto que fue más fácil hacerme el fuerte. Carmen lo miró, con los ojos húmedos, y en ese intento por ser fuerte, te hiciste duro, hijo. El caballo se acercó y se acostó sobre la banqueta, justo al lado de ella. Apoyó la cabeza en sus patas como si entendiera cada palabra, como si él también llevara esa historia en su lomo. ¿Tú crees que este caballo...? Preguntó Julián, mirando al animal con una mezcla de respeto y ternura. ¿Crees que sea una señal? No lo creo, respondió Carmen con una sonrisa suave. Estoy segura. Julián pasó la mano por la crin del caballo. Era suave, cálida, y por un momento volvió a sentirse ese niño que hablaba con Estrella a escondidas del mundo. El tiempo no se detuvo, pero ese instante sí. Porque cuando el corazón reconoce lo que había enterrado, no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre puede volver a florecer. Y ahí, en medio de la calle, con los vecinos aún mirando en silencio, Julián dejó que la verdad se hiciera espacio. No era el dinero, ni las empresas, ni el respeto falso de la gente lo que más valor tenía. Era eso, era la memoria que duele pero también cura. Y esa noche, por primera vez en décadas, Julián sonrió con sinceridad. El amanecer comenzó a pintar de dorado los tejados de San Vicente. El rocío aún colgaba de las hojas y los primeros rayos de luz se colaban entre las rendijas de las ventanas, anunciando que un nuevo día estaba por comenzar. Pero en la calle Nardo todo seguía igual de quieto, como si el pueblo entero supiera que la historia no había terminado. Julián despertó temprano, no porque tuviera juntas o llamadas de negocios, sino porque no había podido dormir del todo. Esa noche se quedó en casa de su madre, por primera vez en más de 15 años. Dormir en la misma habitación donde creció, ver las fotos viejas, el crucifijo de madera sobre la pared, todo eso le removió cosas que llevaba demasiado tiempo silenciando. Afuera, el caballo seguía ahí. No se había ido. Estaba parado junto a la banqueta, como si esperara algo. Julián salió con una taza de café en la mano, descalzo, con el rostro hinchado y la mirada cansada. Su ropa ya no era el traje de diseñador del día anterior, sino una camiseta vieja que había encontrado en el closet del cuarto de su infancia. ¿Sigues aquí, compañero?, le dijo al caballo, que giró levemente la cabeza al escucharlo. Doña Carmen apareció detrás de él, con una rebeca tejida encima del camisón. A veces los milagros no se van hasta que terminan su trabajo, susurró ella, apoyando su mano en el hombro de su hijo. Pero la paz del momento fue rota por un sonido seco que vino desde la calle. ¡Plaf! Julián volteó de inmediato. Un hombre de rostro duro, vestido con botas sucias y camisa remangada, sostenía un látigo en la mano. Se acercaba con pasos agresivos. «Este caballo es mío», gritó con voz ronca. «Se escapó de mi rancho hace 2 días. Es mío y voy a llevármelo, a la buena o a la mala». El caballo no se movió. Julián dio un paso adelante, instintivamente. «¿Y tú cómo sabes que es tuyo?», preguntó con tono firme. «Porque lo marqué. Tiene una cicatriz en la pata derecha, y si no me lo quieren dar, me lo llevo a la fuerza». Sin pensarlo mucho, levantó el látigo y lo azotó al aire. El sonido partió el silencio como un rayo. «¡Eh!», gritó Julián interponiéndose entre él y el animal. «¡No vas a tocarlo!». El hombre se burló. «¿Y tú quién eres? ¿El salvador de caballos?». «No», respondió Julián con voz grave. «Soy alguien que ya no permite que los inocentes paguen por la amargura de los otros».
La tensión se podía cortar con cuchillo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas otra vez. Doña Carmen bajó los escalones temblando, mientras los ojos del caballo no se despegaban del agresor. Y justo cuando el hombre levantó el brazo para golpear de nuevo, el caballo relinchó con una fuerza tan intensa que hizo temblar el suelo. Se paró sobre sus patas traseras y lanzó un bufido que resonó en todo el barrio. El tipo retrocedió, asustado. Nadie se lo esperaba. El caballo no atacó, pero tampoco se dejó intimidar. Los vecinos comenzaron a gritar: «¡Déjalo en paz! Ese caballo no es tuyo. Si lo maltratabas, no mereces tenerlo». Y fue ahí cuando el juicio comenzó. No en un tribunal, sino en la calle. Con la voz del pueblo, con la memoria de Carmen, con la historia que todos habían presenciado. El hombre, acorralado por las miradas, soltó el látigo con rabia y escupió al suelo. «Quédense con su maldito animal. De todos modos, no sirve para nada». Y se fue, con pasos llenos de rabia y vergüenza. Julián recogió el látigo del suelo. Lo miró por unos segundos. Ese mismo objeto, ese pedazo de cuero trenzado, representaba todo lo que él había sido por años, un instrumento de dolor. Sin pensarlo, lo arrojó al bote de basura más cercano. Luego se volvió al caballo y le acarició el cuello con ternura. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Doña Carmen lo miró desde el umbral, con los ojos brillando de emoción, y en ese instante supo que su hijo por fin estaba cambiando, no por las palabras, no por la fuerza, sino por algo mucho más fuerte: la compasión. El sol ya estaba alto en el cielo, bañando la calle Nardo, con una luz intensa que resaltaba cada rincón del barrio. Pero ese día, los rayos del sol no quemaban, iluminaban verdades escondidas, iluminaban corazones que por años habían callado por miedo, por respeto mal entendido, por no meterse en lo que no es de uno. Julián estaba de pie, con la mano aún sobre el lomo del caballo, mientras la basura del látigo seguía allí, como símbolo de lo que ya no volvería. La escena anterior había tocado a todos los vecinos, pero lo que nadie esperaba era lo que venía ahora. Desde la casa de al lado, Elena, una joven de unos 22 años, delgada, de cabello rizado recogido en un chongo desordenado, salió con pasos firmes. Siempre había sido callada, de esas que saludan bajito y apenas cruzan palabra. Pero esa mañana, algo en su mirada había cambiado. «¡Don Julián!», gritó desde la banqueta con voz clara. «Le voy a decir algo que nunca me atreví a decir». Todos se voltearon hacia ella. Julián también. «Usted viene a este barrio con su camionetota, con sus trajes y su cara de que todo lo puede comprar. Pero ¿sabe qué? Usted no es mejor que nadie. Usted humilló a su mamá frente a todos por años. Y nosotros, por pena o por miedo, lo dejamos hacer». El silencio que siguió fue de esos que pesan en el pecho. Elena dio unos pasos más. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no bajó la voz. Y ella nunca dijo nada. Siempre le hablaba con amor, aunque usted le hablara con desprecio. ¿Y sabe qué es lo que más duele? Que todos vimos cómo la trataba y nadie hizo nada, ni una palabra. Y eso también fue cobardía nuestra. Julián no sabía dónde mirar. Tenía las manos sudadas y el corazón latiéndole como tambor. Desde el fondo de la calle, don Rogelio, un señor de casi 80 años, con sombrero de palma y bastón de madera, se sumó. «Yo también me acuerdo cuando doña Carmen vendía empanadas para pagarle la escuela a usted. Y cuando se enfermó su papá, ella fue la que cargó sola con todo. Pero usted se fue a la ciudad y se olvidó». Los murmullos crecían, la gente salía de sus casas. Nadie gritaba, nadie insultaba, pero todos hablaban con verdad. «Ya basta de fingir que todo está bien», gritó otra vecina. «Aquí hemos visto lo que otros no, y si Dios mandó a ese caballo para abrirle los ojos, entonces nosotros también tenemos que hablar». Julián no se defendió, no podía, porque cada palabra era cierta. Doña Carmen estaba de pie en la entrada con la mano sobre el pecho. Escuchaba todo,
cada frase, cada testimonio, y aunque le dolía, también sentía que por fin la verdad estaba encontrando su camino. El caballo, como si entendiera la energía del momento, se movió lentamente hasta quedar en medio de todos. Giró la cabeza hacia Julián, lo miró, no con reproche, sino con compasión, como diciendo, «Ahora escucha». Julián levantó la vista, y por primera vez no se defendió, asintió. Sus ojos brillaban, su boca temblaba, y sus palabras salieron con humildad. Tienen razón, todos, y no sé cómo reparar el daño, pero sé que no quiero seguir siendo el hombre que fui. Una señora mayor murmuró, «Entonces empiece por quedarse». «¿Cómo? Quédese, no se vaya, no lo arregle con dinero. Quédese, viva lo que su madre ha vivido, coma lo que ella come, sienta lo que ella ha sentido». Julián respiró hondo, miró a su madre, que lloraba en silencio, luego al caballo, luego al barrio entero, y ahí, con el corazón hecho pedazos y el alma en carne viva, dijo lo que todos esperaban: «Me voy a quedar, y no solo para acompañarla, me voy a quedar para reconstruir todo lo que destruí». Y esa fue la primera vez que los vecinos de la calle Nardo aplaudieron a Julián Navarro, pero no por ser rico, no por tener poder, sino porque, al fin, había aprendido a ser humano. Era tarde ya. El cielo comenzaba a tomar ese tono azul profundo que anuncia que la noche se acerca, pero aún no ha llegado. Las luces de las casas se encendían una a una, mientras el aroma de café y pan recién hecho salía por las ventanas abiertas. Pero en la casa de doña Carmen, el ambiente era distinto. Allí no se escuchaban risas, ni televisión, ni ruido de platos. Solo el sonido de dos respiraciones compartiendo un mismo silencio. Julián estaba sentado en la mesa del comedor, la misma de madera vieja donde alguna vez había hecho su tarea cuando era niño. Frente a él, su madre. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en él, como si al fin se atreviera a ver a su hijo, no como el hombre que se fue, sino como el niño que perdió. «¿Puedo preguntarte algo, mamá?», dijo Julián con voz baja. «Claro, hijo. ¿Por qué nunca me reclamaste?». Doña Carmen respiró hondo. Se tomó unos segundos antes de responder. «Porque tú ya estabas herido, Julián, y yo sabía que si te reclamaba, ibas a usar ese dolor como escudo». Él bajó la mirada. Sus dedos jugaban nerviosos con la costura del mantel. «Yo te fallé, muchas veces. Me alejé, me avergoncé, me porté como un...». Se le quebró la voz. Como un desconocido. Carmen se levantó despacito y caminó hacia él. Le tocó la mejilla con ternura, como hacía cuando era niño y tenía fiebre. «Tú no naciste así, mi amor. Tú fuiste un niño bueno, con el corazón lleno de luz, pero tu padre lo endureció». Julián levantó la vista. No lo había dicho en voz alta nunca, pero lo sentía desde siempre. Su padre había sido un hombre estricto, frío, duro como una piedra. Nunca lo había abrazado, nunca le dijo «estoy orgulloso de ti». Solo le enseñó a no mostrar emociones, a no pedir ayuda, a no llorar, a ser fuerte, aunque eso le costara el alma. «El día que papá murió», dijo Julián casi en un susurro, «yo no lloré. Me encerré en el baño y me mordí el puño para no hacer ruido. Me sentía culpable por no sentir tristeza, pero lo que sentía era alivio». Doña Carmen se sentó a su lado. Le tomó la mano. «No tienes que avergonzarte, hijo. Tu dolor fue tan grande que no supiste cómo sacarlo, y nadie te enseñó a hacerlo». Él cerró los ojos. Por dentro se rompía. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú cómo hiciste para seguir queriéndome después de todo lo que te hice?». Ella sonrió. Y esa sonrisa tenía arrugas de años, de cansancio, de amor sin condiciones. Porque el amor de una madre no es ciego, Julián, es paciente y profundo. Yo no amé lo que fuiste, amé lo que aún podías volver a ser. Y entonces se abrazaron, no como madre e hijo que se ven cada tanto. Se abrazaron como dos almas que al fin se reconocían después de años en la oscuridad. Afuera, el caballo descansaba sobre la tierra, con los ojos cerrados,
como si supiera que ya no tenía que vigilar tanto. Y en esa casa humilde, con paredes agrietadas pero llenas de historia, la herida más vieja empezaba al fin a sanar. El canto de los gallos anunció el amanecer. Era uno de esos días en que el cielo se pinta de rosita y naranja, como si Dios estuviera dándole un beso a la tierra antes de empezar el día. El aire estaba fresco, con olor a pan tostado y café colado, y poco a poco las ventanas del barrio comenzaron a abrirse. Pero la escena más inesperada estaba justo frente a la casa de doña Carmen. Ahí, arrodillado en el suelo, con una brocha en la mano y una cubeta de pintura blanca a un lado, estaba Julián Navarro, aquel hombre que antes llegaba en camioneta con los vidrios arriba, que no saludaba a nadie y que no se detenía ni un segundo a mirar a su alrededor. Vestía una camiseta vieja con manchas de cal, un pantalón de mezclilla remangado, y sus costosos zapatos habían sido reemplazados por unas chanclas prestadas por don Rogelio. «Eso es lo que yo creo que es», gritó Elena desde la esquina con una sonrisa enorme. Los vecinos comenzaron a salir, uno por uno. Nadie quería perderse el espectáculo que, días antes, habría parecido una fantasía. «¿Y tú sí sabes pintar, don Julián?», le gritó un niño desde la reja con inocente picardía. Él se rió, limpiándose el sudor con el antebrazo. «Estoy aprendiendo, campeón, pero me está quedando derechito. ¿A poco no?» «Más derecho que el corazón de un político», gritó alguien desde el fondo, y todos estallaron en risas. Doña Carmen estaba sentada en su sillita bajo la sombra del árbol que tanto cuidaba. Tenía una tacita de café entre las manos y los ojos le brillaban con ese orgullo que solo las mamás entienden. A su lado el caballo, sí, el mismo, estaba acostado con las patas dobladas y la cabeza erguida. Observaba todo con esa serenidad que ya parecía parte del alma del barrio. Nadie lo había reclamado. Nadie preguntó más por él, porque en el fondo todos sabían que no era un simple animal, era algo más. «¿Y qué sigue después de pintar la casa?», preguntó doña Licha saliendo con su bastón y su mirada de inspectora de barrio. Julián dejó la brocha, se limpió las manos en el pantalón y respiró hondo. Seguir pidiendo perdón y después seguir reparando, porque pedir perdón es solo el primer ladrillo. Pero reconstruir lo que uno rompió, eso lleva tiempo. Las palabras le salían sinceras. Ya no tenía prisa, ya no estaba huyendo de sí mismo. «Quiero arreglar este lugar, pero también quiero abrir un espacio para ayudar», dijo de pronto mirando a todos. «Hay tantos caballos abandonados, tantos animales maltratados y tanta gente que también necesita sanar. Quiero construir un refugio aquí, en San Vicente, en honor a mi madre y al caballo que me salvó la vida». Un murmullo emocionado se esparció por las calles. «¿Y cómo se va a llamar?», preguntó Elena, con una lágrima escondida. Julián volteó hacia el caballo, que movió la oreja como si respondiera. «Milagro. Así se va a llamar, porque eso fue lo que pasó aquí, un milagro. De esos que no hacen ruido, pero lo cambian todo». Y mientras la pintura blanca cubría las grietas del pasado y el sol iluminaba el rostro de una madre feliz, la calle Nardo ya no era la misma. Era el comienzo de algo nuevo, y esta vez construido con amor. Pasaron algunos meses. San Vicente seguía siendo el mismo pueblo de siempre, con calles de tierra que se embarraban cuando llovía, vecinos que se saludaban por su nombre y niños que jugaban con lo que encontraban. Pero algo muy profundo había cambiado. La casa de doña Carmen ahora tenía la fachada blanca, con flores colgando en macetas hechas a mano, y un letrero de madera tallado con cariño que decía: «Aquí vive el amor que nunca se rindió». En el terreno de atrás, donde antes solo había maleza, ahora se alzaba un portón sencillo con letras grandes: «Refugio Milagro». Ahí, todos los días, llegaban personas de otros pueblos, incluso de ciudades, con caballos viejos, heridos, abandonados, y también con heridas invisibles en el alma. Julián,
El hombre de traje caro y alma endurecida ya no existía. En su lugar había renacido un hijo, un vecino, un servidor. Usaba sombrero de palma, cargaba baldes de agua, barría los establos, escuchaba historias de otros y, lo más importante, aprendía a querer sin miedo. El caballo seguía ahí, Milagro. Nunca intentó escapar, nunca pidió nada, solo estaba. A veces caminaba entre los corrales, otras se echaba junto a la sombra del gran árbol del patio, como si cuidara todo desde su rincón sagrado. Un día, mientras Julián reparaba una cerca con unos voluntarios, un niño se acercó corriendo. Don Julián, el caballo, Milagro. Se fue. De inmediato soltó el martillo, el corazón le dio un brinco. Corrió hasta el lugar donde siempre descansaba. Estaba vacío. Preguntó a todos. Nadie lo había visto salir. Recorrieron las calles, los caminos, nada. El caballo había desaparecido. Fue como si el viento se lo hubiera llevado, sin huellas, sin señales, solo ausencia. Esa noche, Julián no pudo dormir. Se sentó en el mismo rincón donde Milagro solía acostarse y miró al cielo estrellado. «Te fuiste porque ya hiciste lo que tenías que hacer», susurró. Era eso. Doña Carmen se le acercó con una cobija sobre los hombros y le respondió con ternura. «A veces los ángeles no tienen alas, hijo, tienen crines». Julián la abrazó, cerró los ojos y lloró otra vez, pero esta vez no de dolor, sino de gratitud. Al día siguiente, frente al árbol grande del patio, clavó una cruz de madera sencilla. Encima, tallado con su propia mano, decía: «Aquí descansa el que nos salvó sin palabras, con su alma. Milagro, caballo, amigo, señal de Dios». Con el tiempo, el refugio creció. Llegaron más animales, más personas rotas buscando sanar, y todos, al entrar, tocaban la cruz, como quien toca una promesa. Y así fue como el caballo que llegó sin dueño se fue dejando una familia entera, porque hay historias que no necesitan final, solo necesitan fe para empezar. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de esta historia tan profunda. Ahora dime, ¿tú también has guardado heridas que aún no has sanado? ¿A quién necesitas perdonar o pedir perdón? ¿Estás viviendo desde el amor o desde el orgullo? No dejes que sea demasiado tarde para abrazar lo que realmente importa, porque a veces Dios nos habla en silencio y otras veces manda un caballo. Si esta historia te tocó, déjanos tu comentario, cuéntanos qué parte te hizo reflexionar. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que transforman el alma. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, los milagros existen, pero a veces llegan de la forma menos esperada.